Paz de Cristo, amados hermanos y queridos amigos que escuchan a través de esta grabación el mensaje de la palabra del Señor. El día de hoy quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro 2:5 para honra y gloria de nuestro Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, que sea de bendición a nuestra vida. Señor, háblanos, que tu iglesia escucha, en el nombre glorioso de Jesucristo. Dame, Señor, tu gracia, dame palabras, usa mi vida para alabanza y gloria de tu santo nombre. Bendice tu iglesia, bendice a todos los amigos, edifica, Señor, nuestras almas con tu palabra gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes el tema pregonero de justicia. El tema pregonero de justicia. Esta escritura de 2 de Pedro 2:5 nos menciona, vamos a decir, la forma y la manera en la que Dios calificó el trabajo de aquel gran hombre de Dios llamado Noé. Nosotros los humanos estamos acostumbrados a veces a medir la grandeza de un hombre, hablando de un hombre de Dios, o la grandeza de las mujeres de Dios, porque hay grandes mujeres que son siervas de Dios también. Y a veces pensamos que la forma para medir o calificar lo grande que son en el reino de Dios es por medio de lo material. A veces por el tamaño de congregación que tienen, a veces por el tamaño del templo, a veces por cuántas personas quizás han bautizado en su ministerio. Y a veces pensamos que porque se tiene varias propiedades, que por eso es un gran hombre. Pero la manera en la que Dios califica a sus siervos, a sus grandes hombres de Dios, no es por lo material, no es por lo que se mira, no es por la cantidad de gente que tiene o que lo siguen. Podemos mirar ejemplos como el gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, que fue un hombre que trabajó arduamente levantando iglesias por todas partes. Y él en 1 de Corintios 1:16 en adelante, él hace mención que nuestro Señor Jesucristo a él no lo envió a bautizar, sino a predicar. Y estuvo allí en la iglesia de Corintios como 2 años predicando, y apenas se pudo bautizar una familia o un grupo pequeño, quizás algunas 10 personas máximo. Y él no se acordaba que haya bautizado a más gente, a la familia de Estefanas, y dice, y pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 2:5, nos menciona la forma en la que Dios califica el trabajo de su siervo Noé, y dice que Noé fue un pregonero de justicia, un hombre que dio el mensaje, un hombre que alzó la voz para decirle al mundo o para advertirle al mundo acerca del juicio venidero que venía sobre la humanidad. Entonces la grandeza de un hombre de Dios o de una mujer de Dios es que cuando hablamos la palabra demos el mensaje verdadero. La gente necesita oír la palabra de verdad. La gente necesita oír el mensaje que cambia, que salva y que transforma. No se trata de quitarle a la palabra, no se trata de adulterar el mensaje como la Biblia lo menciona. La manera de adulterar, ¿verdad? Era como un ejemplo cuando la gente vende la leche y luego para que la leche rinda más,
le revuelven agua. Y entonces esa es una leche adulterada, porque no es una leche, ¿verdad?, pura. Entonces los hombres de Dios, los siervos de Dios, debemos de predicar la verdad, la palabra de salvación, la doctrina sana y verdadera que cambia y que salva y que transforma la vida de los seres humanos. No debemos de pretender que sean miles o multitudes de gente que estén a nuestro alrededor o que nos estén siguiendo si no les estamos predicando la santidad y otros temas, otras enseñanzas que son importantes para la salvación de la alma o para la salvación de todas las almas. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces quiero decir que Noé, Dios lo calificó como un pregonero de justicia, un pregonero de la palabra latín pregón, que quiere decir uno que publica, uno que divulga o uno que da el mensaje que a veces es ignorado por el pueblo. También un pregonero es un empleado, vamos a decir un empleado público que alza la voz para dar el mensaje al pueblo. Entonces Dios nos llamó a los predicadores para que alcemos la voz y para que prediquemos el mensaje verdadero que haga que el hombre se arrepienta, que el hombre cambie de su forma y manera de vivir y de ser, y que se prepare y que se aliste para estar en paz con nuestro Dios, porque los juicios de Dios pues se están aproximando. Así Noé, pregonero de justicia, alzó la voz. ¿Quién era Noé? Noé era hijo de Lamec, era bisnieto de Enoc, el que se fue al cielo sin ver muerte. Noé era el número 10 en la genealogía de Set, hijo de Adán. Era el número 10 en el orden de Adán a Noé, él era el número 10. Enoc era el número 7. Entonces, Noé era hijo de Lamec, y Lamec era hijo de Matusalén, Matusalén hijo de Enoc, Enoc hijo de Jared, Jared hijo de Mahalel, Mahalel hijo de Cainán, Cainán hijo de Set, y Set hijo de Adán. Nos dice la palabra que cuando Noé tenía la edad de 500 años, le nacieron sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero nos dice la palabra que desde que Noé nació, su padre dijo: le voy a poner Noé porque este nos va a aliviar, este nos va a traer alivio. Nos dice la palabra que la tierra se había comenzado a multiplicar, la humanidad había empezado a crecer y se había mezclado la descendencia de Set, los hijos de Dios, y la descendencia de Caín, los hijos de los hombres, en Génesis 6, y dice que por esa apostasía que hubo mucha maldad. Los designios del corazón del hombre era de continuo hacia el mal, tanto que la tierra dice que se corrompió. O sea, todos los designios de las personas era hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y como hubo esa apostasía donde los descendientes de Set, que eran los hijos de Dios, los que invocaban a Dios, ellos se mezclaron con los mundanos, es decir, con los inconversos, es decir, con los impíos, que eran los descendientes de Caín. Entonces eso trajo mucha maldad en la tierra, tanto así que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque Dios no hizo al hombre para que el hombre viva perdido o viva corrompido en el pecado y en la maldad. No, Dios hizo al hombre para que el hombre goce la eternidad y goce de su presencia, goce de su santidad y de las bendiciones que Él le dio al ser humano. Lamentablemente el hombre falló.
el hombre cayó, el hombre pecó y se apartó de Dios. Adán y Eva tomaron esa decisión, se equivocaron y pusieron al resto de la humanidad bajo el dominio del mal. Pero deja decirte que Dios maldijo la tierra por causa de Adán, por causa de su decisión, de su error, pero también Dios iba a hacer en su gracia y en su misericordia una forma, una manera para traer alivio a la humanidad, alivio a la tierra, y eso es lo que dijo el padre de Noé cuando nació Noé. Eso es lo que dijo Lamec: este nos va a traer alivio de lo que ha caído sobre la humanidad, de la maldición que ha venido a causa del mal, a causa del pecado. Pero dice la Biblia que Dios dijo que iba a traer, ¿verdad?, un juicio, un diluvio, y que iban a ser 120 años los que Dios le estaba dando a esa humanidad o a esa gente de ese tiempo. Entonces, eso quiere decir que cuando Dios trató con Noé, Noé tenía 480 años, porque en el año 500 a Noé le nacieron sus 3 hijos, y sus 3 hijos y Noé empezaron a construir el arca juntamente con sus esposas. Dice la palabra del Señor que en el año 600 de la vida de Noé es cuando entonces empezó el diluvio. Es decir, 120 años se cumplieron en el año 600 de la vida de Noé. Entonces Dios decidió traer el diluvio, el juicio, el castigo para todo el ser humano que habitaba sobre la faz de la tierra. Dice la Biblia que antes que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se llegaran unos a otros, ya había gigantes. Y después siguieron habiendo gigantes. Estos eran varones de renombre, eran hombres muy fuertes, cazadores. Era el principio de la idolatría, porque Nimrod surgió de esa raza, surgió de los gigantes. Y la Biblia dice que Nimrod fue el primer poderoso en la tierra, el primer rey que empezó su reinado en Calne, en lo que era la tierra de Babilonia, en Nínive, y su mujer Semiramis, su hijo Tamuz, todos sabemos, son el principio de la idolatría de la humanidad, de la idolatría o del pecado de la idolatría. Entonces ya había maldad, la tierra se corrompió, el designio del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Entonces Dios le dijo a su pregonero de justicia, Noé, empieza a dar el mensaje, empieza a predicarles que en 120 años yo voy a traer un diluvio en el cual voy a acabar con todo lo que está debajo del cielo, tanto hombres, bestias como aves, reptiles, etcétera. Todo va a morir. Y nos dice la palabra que Noé empezó entonces con temor a construir el arca. Empezó a dar el mensaje a la humanidad sobre cosas que no se veían, es decir, sobre el juicio que se aproximaba, pero la gente no le creyó. La gente no obedeció el mensaje, la gente lo ignoró completamente y siguió bebiendo en sus placeres, en sus deleites, en su vida pasajera. Y dice la palabra del Señor que Noé siguió predicando y con temor y obediencia preparando el arca en el que se salvase él y toda su familia. Lamentablemente la humanidad no creyó al mensaje del pregonero de justicia que anunciaba de antemano sobre un juicio de Dios, sobre el diluvio que iba a llegar a la humanidad.
y como en ese entonces nunca había llovido sobre la faz de la tierra, sino que de la tierra subía un vapor y con eso se regaba la tierra, nunca había caído lluvia de los cielos, entonces la gente no creyó, la gente fue incrédula, la gente fue desobediente, la gente no quiso obedecer la palabra del Señor. Entonces Dios determinó que iba a traer el diluvio, y nos dice la Biblia que 40 días y 40 noches cayó agua de los cielos. Dios abrió las grandes cataratas, de los cielos cayó agua en abundancia, de la tierra salió agua en abundancia, y dice la Biblia que por 150 días el agua cubrió la tierra, y todo ser humano, toda bestia, todo reptil que no entró en el arca con Noé, lamentablemente pereció. Todos murieron porque no quisieron el medio de salvación. El medio de salvación era el arca, construir el arca. Este arca representa a nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación de la humanidad en este tiempo. Los juicios de Dios están por desencadenarse. Cuando el Señor venga por la iglesia, va a haber un juicio donde Dios va a determinar el que se va al cielo con Él y el que se queda en la tierra. Entonces Dios va a traer un juicio. El medio de salvación se llama nuestro Señor Jesucristo. El arca tenía una puerta, y en esa arca todo el que entrare podía ser salvo. En Juan capítulo 10 el Señor Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, amigo que me escuchas, el mensaje de los pregoneros de justicia se siguen predicando, ¿verdad? A través de los tiempos, a través de las edades, a través de los años, siguen habiendo hombres de Dios que siguen dando el mensaje tal como Dios quiere que se dé, un mensaje verdadero, un mensaje que corrija la vida del ser humano, un mensaje que haga al hombre recapacitar sobre su vida que vive y que haga fruto digno de arrepentimiento, un mensaje que haga a la persona o la humanidad que debemos de cambiar, debemos de buscar una transformación de vida por el poder salvador del Señor Jesucristo, y que debemos de tratar de vivir en fe como vivió Noé, en obediencia, preparándonos para irnos al cielo con el Señor Jesucristo. Nos dice la palabra que Noé, el pregonero de justicia, estuvo él durante el diluvio mandando un cuervo que fuera a mirar si las aguas ya habían descendido. Recuerde, 150 días el agua estuvo sobre la tierra, el agua cubrió todo árbol, todo monte, sobre toda la faz de la tierra. Murió todo ser humano, toda ave, todo reptil, todo. Y nos dice la Biblia que Noé, cuando abrió esa ventana del arca, por allí mandó un cuervo que estuvo yendo y volviendo hasta que ya no regresó, porque ya el agua se había completamente secado de la tierra. También nos dice la palabra que Noé estuvo enviando una paloma, y que la primera vez fue y no halló dónde poner su patita o dónde pararse, y regresó al arca. La segunda vez trajo una hoja de olivo, y eso para Noé fue un alivio, porque era una buena señal. El agua ya empezaba a descender y ya se empezaba a ver vamos a decir, la punta de los árboles. Y nos dice la escritura que mandó a la paloma por una tercera vez y ya no regresó. ¿Por qué no regresó? Porque la paloma consideró que ya el agua se había desaparecido de la tierra y ya podía hallar lugar donde morar o donde vivir. Entonces, allí miramos simbólicamente que Dios
de una o de otra manera, estará siempre enviando anuncios, anunciando señales, anunciando mensajes de diferentes formas y maneras para que el ser humano reaccione, recapacite y se prepare. Es importante estar al pendiente de lo que está sucediendo en este tiempo con lo que estamos viviendo en la pandemia. Nos damos cuenta que Dios nos está hablando a todos, a cristianos y a no cristianos, a todos los países del mundo, a toda la humanidad en general. Dios nos ha estado hablando. Pero fíjate, pregonero de justicia, un hombre que por su obediencia, por su fe, por su temor con que preparó el arca, se salvaron él y 7 personas más. Noé, sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y las esposas de ellos 4, eran 8 en total. No fue una cantidad de cientos de personas, miles de personas, pero aún así Noé, pregonero de justicia, dio el mensaje verdadero por el cual la humanidad entera se podía salvar. Ya no le correspondió a Noé, ya no fue culpa de Noé que la humanidad no creyera el mensaje. Ya fue culpa de las personas, culpa de la gente de ese tiempo que no quiso creer al mensaje, no quiso creer a la palabra. Así está el mundo en este tiempo. No quiere creer a lo que se predica de la Biblia, a lo que predicamos y enseñamos de la palabra de Dios. Hay gente que se ríe, hay gente que se burla, hay gente que lo agarra como que fuera un juego, bromas, y no cambian. Siguen viviendo su vida sin Dios y sin esperanza, casándose y dándose en casamiento, viviendo en fiestas y en baile, y no obedecen la palabra del Señor. Pero Noé, pregonero de justicia, quedó como una referencia o como un gran ejemplo para nosotros los creyentes, los cristianos que predicamos la palabra de Dios en nuestro tiempo. Nos dice la Escritura que el Señor Jesús usó el ejemplo de Noé como referencia. En Mateo 24, 37, en Lucas 17, 26, el Señor dijo: más como en los días de Noé, que se estaban casando y dándose en casamiento y no creyeron hasta que se cerró el arca, como en los días de Noé. Entonces yo quiero decirte, amado hermano y amigo, que el ejemplo de Noé, pregonero de justicia, quedó como referencia de las predicaciones y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y todos los que predicamos y enseñamos repetidamente hablamos de Noé, del arca, de su fe, de su obediencia, de que se salvaron 8 personas. Bueno, es una referencia bíblica para los mensajes y las predicaciones que nosotros compartimos con la humanidad. Entonces, es algo bonito saber que Dios calificó a Noé en una alta calificación. Noé, pregonero de justicia. Noé, el que alzó la voz. Noé, el que estuvo predicándoles y diciéndoles que un juicio se aproximaba. Noé, el que estuvo diciendo: ayúdenme, señores y señoras, para que preparemos el arca y en este arca podamos salvarnos del juicio venidero, del gran diluvio que se aproxima. Pero la gente se reía, la gente no creía y seguía en sus fiestas, en sus bailes, haciendo la maldad, como en los días de Noé, comprando, vendiendo y haciendo lo que es normal de la vida, hasta el día que Noé entró en el arca, hasta el día en que la puerta se cerró, hasta el día en que empezó a caer lluvia del cielo. Fue cuando la gente entonces empezó a gritar, a clamar y a decir: Noé, ábrenos las puertas, como dice aquel himno. Noé, ahora sí creemos que es verdad lo que tú nos decías. Pero lamentablemente ya era muy tarde. Oh, alabado sea el nombre del Señor.
Entonces Noé quedó como referencia de predicación y de enseñanza de la palabra. Nos dice la Escritura que en Hebreos 11:7, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, sobre el diluvio. Y dice que con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Hermano, amigo que me escuchas, nosotros como padres, como esposos, somos responsables de nuestra casa y de nuestro hogar. Nuestros hijos necesitan salvación. Los nietos o hijos de los hijos, yo no tengo todavía nietos, necesitan salvación. Y así sucesivamente se requiere que los varones, que todos los hombres que estamos casados, que somos padres, que tomemos la responsabilidad de ser salvos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces Noé, con temor, preparó el arca, porque fue un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios y se preparó. Nos dice la Escritura que con temor preparó el arca en el que se salvase su casa, y por esa fe condenó Dios al mundo, porque Noé creyó a Dios. Y como él creyó, entonces la fe de Noé condenó a la humanidad. Enseñó que sí se puede creerle a Dios, que sí se puede creer al mensaje, y que si con temor se prepara para ser salvo, se puede salvar. Dice que Noé fue hecho heredero de la justicia. Se convirtió en un hombre verdadero, en un hombre que hizo y habló y predicó la verdad de Dios. Hermano, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios. La Biblia es la justicia de Dios. ¿Quieres saber qué Dios quiere de nuestra vida? ¿Quieres saber qué Dios pide de nuestra vida? Lee la palabra del Señor y te darás cuenta que la justicia de Dios, que es por la fe, se encuentra en las sagradas escrituras, en la palabra del Señor. Entonces nos dice también Primera de Pedro 3, 19 y 20, que los espíritus encarcelados, hablando de la gente en el tiempo de Noé, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Deja decirte que los 120 años que Dios le dio a la humanidad en el tiempo del Noé, en el diluvio, Dios tuvo paciencia 120 años para que la humanidad se arrepintiera, para que la humanidad cambiara, para que las personas abandonaran su forma de vivir y tuvieran temor, y que se unieran a su pregonero de justicia para construir el arca. Pero la gente no creyó, no obedeció y no quiso. Aún así dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual 8 personas fueron salvas por agua. Cuando la gente no creyó, Noé y su casa, 8 personas, creyeron, entraron en el arca y se salvaron. Y dice que fueron salvadas por agua. Cuando Noé y su familia se encontró en el arca, que es tipo, figura del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ellos allí fueron bautizados. Simbólicamente fueron cubiertos de agua, ¿verdad? Pero ese arca donde ellos se encontraban era la salvación.
Entonces dice Pedro que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice no, dice nos salva, hablando a nosotros. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una limpia conciencia delante de Dios. Entonces, así como en el tiempo de Noé, Noé se salvó con su casa y su familia, y porque entraron en el arca, y en ese arca se salvaron 8 personas, pero por esa fe condenó al resto del mundo, porque la humanidad de ese entonces no creyó, no obedeció, no puso temor en sus vidas, en sus corazones, y siguieron viviendo su vida en el placer, en la maldad. Entonces el juicio de Dios vino sobre ellos. Así nosotros, la iglesia, ¿verdad?, hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo con temor, con obediencia, hemos obedecido su palabra, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido bautizados como manda el Salvador, hemos sido bautizados en agua y ahora tenemos el perdón de nuestros pecados, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora tenemos en nuestro Señor Jesucristo y en su nombre glorioso una limpia conciencia delante de Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Tenemos una limpia conciencia. Las inmundicias de la carne, es decir, las tentaciones o las debilidades de la carne, siguen o nos acechan a nosotros los cristianos, pero como Noé, pregonero de justicia, por la fe hemos entrado en el mensaje de salvación, el mensaje verdadero, el mensaje que cambia y transforma. Nos dice 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiero terminar con eso, amado hermano y amigo. Dios guardó a Noé, Dios lo hizo pregonero de justicia. En el arca, que es el medio de salvación, se salvó Noé, sus 3 hijos y las esposas de ellos 4, es decir, un total de 8 personas. Y por esa fe condenó al resto de la humanidad. El mundo no quiso creer, el mundo no quiso obedecer, el mundo no se preparó y el juicio del diluvio terminó con todos. Hombres, con bestias, con aves, con reptiles, con todo lo que tenía vida debajo del cielo. Fue tanta la lluvia del diluvio, 40 noches las cataratas se abrieron en los cielos y en la profundidad de la tierra, que el agua cubrió todos los montes, todos los árboles, y no había medio de escape, no había forma de ir más arriba y salvarse. El diluvio cubrió toda la faz de la tierra. La palabra de Dios es firme, verdadera. Debemos de creer en lo que está escrito y en los juicios venideros que la Biblia nos habla, con temor de Dios. Amado hermano, amigo que me escucha, preparémonos para ser salvos. Hoy el arca es nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él, ven a sus pies, créele. Él es nuestro Salvador. A eso vino Él al mundo. Él es nuestro Redentor, el que compró nuestra alma, nuestra salvación, nuestras sanidades con su sangre en la cruz del Calvario. El mensaje es el mismo, un mensaje verdadero, un mensaje de justicia, un mensaje que alerta al pueblo, alerta a la humanidad para que se preparen, para que se alisten, para que no perezcan en el juicio. Así que Dios nos ayude a todos y a cada uno de los que estamos en el camino del Señor. Al que no está en el camino del Señor, te invitamos a venir. Acuérdate, Noé fue pregonero de justicia, aunque nomás se salvaron 8 personas.
Quizás el pastor de tu iglesia o de tu comunidad no tenga miles de personas, pero está hablando la verdad. Quizás no tenga los mejores templos ni los lugares más grandes, pero está predicando la verdad. El mensaje de Dios, con paciencia de Dios, está predicando la salvación del alma y la vida eterna. Está predicando para que se arrepienta todo ser humano como manda el mensaje del Señor. No importa qué tantas personas ha bautizado para ser un gran hombre de Dios. No importa. La Biblia no dice que alguien es grande por la cantidad de bautismo o por lo grande de los templos o de los edificios, no por la cantidad de gente que tiene. Pablo no tuvo tanta gente que lo siguiera, pero fue un gran apóstol. El Señor Jesús lo seguían multitudes, pero en la cruz, cuando Él estaba allí, solamente unos poquitos estaban allí al pie de la cruz. El resto lo abandonaron. ¿Y qué pudiéramos decir? Todos los apóstoles predicaron, su mensaje fue ignorado, rechazado. Los apóstoles todos murieron y aún así fueron grandes hombres de Dios. Hemos conocido hombres grandes en el Señor que han hecho muchas cosas. El trabajo pastoral no se define por la cantidad de gente, ya que en la iglesia el pastor hace muchas funciones. Predica a todos los que vienen de otros lugares a congregarse a nuestro templo. El pastor predica a todos los hijos de los hermanos que crecen y se bautizan. También el pastor predica a todas las almas nuevas, a los nuevos convertidos que se convierten al Señor. También el pastor predica a miles y cientos de personas que nomás oyen el mensaje, pero no están dispuestos a dar su vida al Señor. Por todo eso y mucho más que hacemos los pastores, el Señor nos va a pagar en aquel día. Por aconsejar, por visitar, por orar por los enfermos, por tenerle paciencia tanto tiempo y tantos años a familias, a hermanos de la iglesia. Muchos de los que se bautizan a veces se mueven a otros lugares, pero fueron ministrados en el templo donde Dios nos permite. Muchos otros vienen de otros lugares y también son ministrados por la palabra. Otros se van a trabajar a la obra de Dios, son enviados a trabajar y también se les ministró y se les predicó la palabra de Dios, y así sucesivamente se les aconseja, se les enseña, se les predica, se les ayuda. Son tantas las cosas que hacen los hombres de Dios, por el cual Dios aquel día pagará una recompensa. No es la multitud de gente, no es los grandes santuarios o templos que el hombre tenga lo que determina si es un pregonero de justicia, sino el que predique la verdad. Amigo, escucha a tu pastor, predicador, predica la verdad, predica la sana doctrina, predica la palabra que cambia y que transforma. Predica en el nombre glorioso de Jesucristo. Mi deseo es que Dios nos bendiga y vamos a orar. Señor, gracias por la palabra. Bendice tu pueblo, tu iglesia, y bendice a todos los amigos que escuchan este mensaje. Que este mensaje, Señor, haga un cambio, una transformación. Que este mensaje salve, que transforme y que rescate vidas y corazones. Que permita que seamos obedientes y que seamos de fe, como Noé, que con fe creyó a Dios y se preparó el arca en el que se salvase él y su familia. Que así nosotros te creamos, obedezcamos tu palabra y con fe nos preparemos para ser salvos nosotros y nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia, nuestros hijos y todos los descendientes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Toda la gloria sea a ti ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios te bendiga.